7 preguntas básicas. La primera pregunta es por el problema, porque como les decía ahora, uno siempre que investiga un fenómeno debe tener una curiosidad. Si no tiene curiosidad por ese fenómeno, solamente va a estar en un lugar por cumplir. Entonces, algo muy importante que yo he dicho de estas clases presenciales de pensar la historia es mejorar la escucha, mejorar la atención. Yo sé que es difícil mantener la atención cuando hay ruido externo, cuando la clase dura 4 horas. Es algo bastante complejo, pero se puede lograr. ¿Y qué significa un problema en historia? Lo mismo que significa en la investigación. Un problema es una inquietud que yo quiero resolver. Y cada persona tiene inquietudes por resolver. El profesor Alexander Obregón Rentería tiene unas inquietudes por resolver y otras que ya ha resuelto. Él tiene su heurística. Igual pasa con ustedes. Ustedes tienen unas preguntas por resolver. Según lo que me han dicho, algunas personas tienen unas inquietudes intelectuales por el tema de la historia de Colombia y su relación con el presente. Otras personas tienen de pronto intereses de ganar unos créditos, unas notas, y también son válidos. Pero hay que buscar lo común en lo diverso, porque ahí está el pensamiento complejo, como dice Morán. Y como forma de empezar a presentar la problemática del curso, quiero mostrarles unos billetes, que esa va a ser una de las metodologías que vamos a usar acá en pensar la historia. Los billetes ayudan a entender realidades, porque los billetes también son un documento histórico. Los billetes como este, por ejemplo, de un peso oro. Acá hay 2 caudillos que son Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. En este billete, ¿cuánta historia hay? Aquí está la historia de la independencia de España. Está la historia de Bolívar cuando perpetúa la Navidad Negra en Pasto. Un pasaje oscuro que oculta la historiografía bolivariana. Está la historia de la Gran Colombia. Ahorita que está de moda el tema de Venezuela, cuando Venezuela, Panamá, Ecuador y Colombia eran el mismo país. Entre otras cosas, desde el punto de vista cultural, seguimos siendo el mismo país, en tanto que tenemos unas costumbres muy similares y unos procesos políticos en algunos momentos también semejantes. Aquí están los supuestos padres de la República, y prácticamente las guerras civiles del siglo XIX estuvieron permeadas por estos personajes y por sus seguidores. Y si hablamos del siglo XXI, vemos que hay unos caudillos que siguen manejando la parada en términos políticos. Si ustedes buscan en Google Noticias, siempre aparecen noticias de 2 personajes, de un expresidente llamado Álvaro Uribe Vélez y del actual presidente Gustavo Petro Urrego. Casi todas las noticias giran en torno a 2 personajes. Y así pasaba en esta época. Casi todas las noticias giraban en torno a 2 personajes. 2 personajes que tenían sus seguidores y sus seguidores que competían entre sí. Entonces miren que en ese aspecto formal la historia no ha cambiado tanto, y por eso es tan importante que miremos esta metodología. Historia a través de los billetes. Acá, por ejemplo, tenemos la famosísima
Policarpa Salabarrieta, que también sale en el billete de 10.000 pesos colombianos. ¿Por qué aparece Policarpa? Porque quedó como un mito fundacional. La historia se escribe a partir de hechos sociales. Los mitos fundacionales son importantísimos para entender los metarrelatos. Y otra pregunta que podríamos hacernos en esta parte del problema: ¿para qué le sirve el conocimiento de historia de Colombia o de cualquier tipo de historia a alguien que es estudiante de una ingeniería, particularmente de una ingeniería de sistemas? Para eso habría que responder que antes que ser estudiante de ingeniería o de cualquier otra carrera, somos seres históricos y a veces seres histéricos. Somos seres históricos porque todo esto que pasó nos toca. El solo hecho de que tengamos una religión o de que no tengamos una religión, o que tengamos una ideología política, o que sigamos una doctrina económica, todo eso es producto de la historia. Más que una clase para ingeniería de sistemas, es una clase para la ciudadanía. ¿Y qué significa la ciudadanía? Vamos a retomar otra vez el concepto del pensamiento complejo de Edgar Morin. La ciudadanía significa la persona que tiene una identidad en el mundo. Vamos a hablar de la ciudadanía planetaria, que va más allá de la ciudadanía que conocemos. Nos afectan temas como el clima, la economía mundial, la geopolítica. Y puede que personajes como Policarpa Salabarrieta hayan sido vistos de manera anacrónica. ¿Qué significa eso? Que se esté midiendo a una persona del pasado con valores del presente. Eso pasa mucho, el anacronismo. Por ahí también hay una tesis que dice: toda historia es anacrónica, porque casi siempre miramos la historia desde el presente, sin haberla vivido, incluso cuando la estamos viviendo. Porque podemos hablar, por ejemplo, el conflicto en el Cauca, pero puede que no conozcamos el Cauca. Hablamos de Venezuela todos los días, puede que no conozcamos Venezuela. O sea, estamos hablando de algo que no conocemos empíricamente, pero ese algo que conocemos lo conocemos por otras personas, que se llaman las fuentes. Y tanto el periodismo como las ciencias políticas como la historia se conoce a través de otra persona en la mayoría de los casos, salvo que estemos viviendo el fenómeno, como pasa con el profesor Alexander Obregón Rentería, que él está viviendo el fenómeno histórico como fuente viva, como persona que ha padecido la corrupción de 216 funcionarios que han influido en 3 entrampamientos judiciales en su contra. Entonces, cada billete es una fuente, porque si usted empieza a contar la historia desde la época de la independencia de España hasta nuestros días, los billetes pueden ser una guía metodológica interesante. Hemos hablado apenas de 2 billetes. ¿Cuántas historias podemos contar a partir del resto de billetes que tengo acá? Nos han enseñado que los billetes solamente sirven para comprar algo, como medio de producción. Pero en este curso vamos a vislumbrar los billetes como una oportunidad de conocimiento histórico y sobre todo de conocimiento del presente. Porque una de las tesis que he podido corroborar
en más de una década de trabajar este curso es la importancia de lo que Jacques Le Goff llama la dialéctica pasado-presente. Cómo el pasado incide en el presente y cómo podemos leer el pasado devolviéndonos a un pasado más remoto o brincándonos al presente y después devolviéndonos al pasado, lo que llaman el método de la brújula, otro método importante. Por ejemplo, si ustedes le preguntan a alguien de Antioquia, ¿quién es el señor Córdoba? ¿Y por qué el aeropuerto se llama José María Córdoba? Puede que esa persona tenga una idea vaga de lo que es Córdoba, pero también depende de la región. Usted le pregunta a alguien en Bogotá, ¿quién es Córdoba? Puede que más fácil encuentre a alguien en Río Negro que sepa que le diga quién es José María Córdoba y qué importancia tuvo en la historia. Pero más allá de eso, lo que interesa es cómo se vinculan todos estos billetes para armar una narrativa. Tenemos una grave crisis con los caudillos en Colombia desde el siglo XIX, porque está bien, bueno, al menos en esos primeros billetes no se repiten caudillos. Por ejemplo, acá tenemos a un señor que se llama Camilo Torres Tenorio. En la Universidad de Antioquia hay una pelea por este nombre, porque miren, las fuentes conservadoras dicen que el teatro de la Universidad de Antioquia se llama Camilo Torres por este señor, y las nuevas fuentes, ya con una influencia marxista, dicen que se llama Camilo Torres por el cura guerrillero, que entre otras cosas era un sacerdote inspirado en la teología de la liberación, que lo mataron en el primer combate, y solo por haber tenido ese combate en donde lo mataron ya le llaman el cura guerrillero Camilo Torres. Ahí está lo que hablamos ahora, una pelea, una batalla por la memoria conservadora que dice, no, es que esto se llama así, es por Camilo Torres Tenorio. No se llama así por Camilo Torres Tenorio, se llama así por Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero. Entonces por eso el teatro se llama Comandante Camilo Torres Restrepo. Ahí encontramos una pelea por la memoria. Otro personaje bastante polémico en la historia, Antonio Nariño, traductor de los derechos del hombre y el ciudadano, pero no fue traductor de los derechos de las mujeres, que en la Revolución Francesa también hubo una mujer llamada Olimpia que sacó los derechos de las mujeres, pero acá solamente importaban los derechos de los hombres, por eso este tradujo los derechos de los hombres. Y acá otro personaje en este billete de 50 pesos que ya lo hemos abordado. Me faltaba este, el sabio Caldas de la expedición botánica, uno de los ilustrados que con sus ideas ayudó a que la oligarquía local se separara del imperio español y empezara a depender del imperio británico después de la batalla de Boyacá. El sabio Caldas, un personaje que permitió que exista un departamento como Caldas, un departamento que por cosas culturales pues pertenecía a Antioquia, pero luego terminó siendo un departamento independiente de Antioquia por aquellas cosas de la política, por aquellas cosas que separan la política de la cultura. Se parece más un venezolano a un costeño que un costeño a un pastuso, y un pastuso se parece más a un ecuatoriano que a un costeño que a un bogotano. Eso hace parte
de la antropología. Pero la política a veces no conoce de eso. Pero miren, a partir de los 100 pesos empieza la debacle, la crisis de caudillos, porque a partir de los 100 pesos se empiezan a repetir caudillos. Si ya sacaste a Francisco de Paula Santander en el billete de 1 peso, ¿por qué lo tienes que repetir en el billete de 100 pesos? Ausencia de caudillos o predilección por un caudillo. Lo mismo pasa con Antonio Nariño. Ya aparecía en el billete de 10 pesos. ¿Por qué Antonio Nariño aparece de nuevo en el billete de 100 pesos? Otra pregunta que vale hacerse. Lo mismo pasa con este billete de 200 pesos. Aparece otra vez Simón Bolívar, que ya había aparecido, por ejemplo, en el billete de 1 peso. Un español, que entre otras cosas, hay billetes que tienen un valor más pequeño del peso, en donde hay conquistadores españoles. Ahí se puede ver también algo de la conciencia colonial. Pero a este lo meten acá solamente porque hizo parte de la expedición botánica, un fenómeno del siglo XVIII. El señor Mutis, un español. Y podemos ver que este billete es de los que se sacó el 1 de noviembre de 1989. Esto está asociado con esa herencia colonial, pero por lo menos no se repitió. Miren, se repite otra vez. Ojo, Francisco de Paula Santander. Lo habíamos visto en el billete de 100 pesos y también lo habíamos visto en el billete de 1 peso. Simón Bolívar lo habíamos visto en el billete de 200 pesos y también en el billete de 1 peso. Pero aquí la historia empieza a cambiar un poco, porque en este billete de 1000 pesos sale un caudillo liberal muy famoso, Jorge Eliezer Gaitán. Nunca fue presidente, pero lo asesinaron cuando más posibilidades tenía de ser presidente. ¿Qué importancia tiene este billete? Este billete parte de la historia de Colombia otra vez. La historia de Colombia la podríamos partir en 3 grandes momentos. En la primera, que se llame Independencia de España, guerras civiles. La segunda, se me cayó la plata, vea. La segunda, que podríamos llamarla la pequeña violencia, que es después de la guerra de los 1000 días, es decir, del gobierno del general Reyes al gobierno de Mariano Ospina Pérez, el ingeniero conservador, en cuyo gobierno asesinan al caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán. O sea, ¿qué podemos decir acá? Que ahí nace la violencia con V mayúscula. Y según las tesis que hemos defendido en este libro, o en estos 2 tomos de 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano, ahí es cuando nace el conflicto armado que estamos viviendo todavía. Más allá de los procesos de paz, con aciertos, con errores, de todos los billetes que les he mostrado, este me parece el más importante, porque ese es el que parte la historia en la que estamos. La historia después del llamado Bogotazo, que no solamente fue el Bogotazo, fue el Calizazo, el Pastazo, porque en todo el país hubo una serie de revueltas
en donde, gracias, donde se protestaba por el magnicidio, o con el término, el magnicidio a Jorge Eliezer Gaitán, que viene acompañado de un memoricidio, porque las élites colombianas han tratado de borrar de la historia el legado de Jorge Eliezer Gaitán, y hasta grupos paramilitares como el Clan del Golfo se han puesto el nombre de Jorge Eliezer Gaitán. Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver el caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán con un grupo paramilitar como el Clan del Golfo, cuando a Gaitán lo tildaban de comunista, sin serlo? Tiene que ver con que los grupos guerrilleros y los grupos paramilitares se han construido con unos metarrelatos que aquí vamos a estudiar con rigor. Metarrelatos como defendemos el pueblo, el Ejército Nacional y la policía también se han tratado de construir con metarrelatos de somos quienes representamos al pueblo, somos el pueblo. Miren, hay algo común entre los metarrelatos del ejército, la policía, las guerrillas y los paramilitares, e incluso los narcotraficantes. ¿Cuál es el relato común? Que ellos se autoperciben y se autoproclaman como los salvadores del pueblo. Más allá de que sean legales o ilegales, o que sean como Salvatore Mancuso Gómez, una mezcla de legal con ilegal, un agente bisagra, como lo llaman en la Jurisdicción Especial para la Paz JEP. Nada más con este billete de 1.000 pesos, que ya está carísimo, entre otras cosas, porque está escaso. Yo podría decir que soy rico porque tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo 7.000 pesos. Tener en Colombia, en un país castrochavista. Recuerden que el 7 de agosto se cumplen 2 años de que Colombia es castrochavista. Recuerden que los profetas decían que íbamos a hacer filas que para comprar papel higiénico. Bueno, yo no hago filas para comprar papel higiénico, pero en este castrochavismo en el que estamos yo hago fila para comprar billetes viejos, porque estos billetes están totalmente valorizados. Estuve viendo por ahí que el más viejo de estos billetes ya puede valer hasta 150.000 pesos, es decir, 150 veces más. Increíble. Wilmer, sí. interpelo. Hágale, cuente. Al interior de la numismática también encontramos las monedas y las medallas. Exactamente. Son otro referente histórico. Con relación a estos cursos, no sé por qué el Ministerio de Educación convierte estas materias que son de bastante importancia en cursos de relleno. Sí. Los cursos de relleno se presta para que el estudiante, perdón la expresión, el estudiante mediocre utilice estos cursos para poder equilibrar un promedio. La matemática no para todos los seres humanos, como tampoco son para todos los seres humanos el leer. A la gente le da pereza leer, la gente no tiene la capacidad de interpretación, ni mucho menos escribe. Usted escribe cuando se convierte en un librohólico, se convierte en un adicto a los libros. Cabe entonces preguntarle al Ministerio de Educación por qué convierte este tipo de materias en materias de relleno. Que si usted se dirige a los Estados Unidos, a otro tipo de latitudes, las personas que van a iniciar formaciones técnicas como ingenierías o formaciones relacionadas con el campo de la salud, primero tienen que hacer una formación social humanística. Es que usted necesita enterarse cómo funciona la sociedad para usted poder contrarrestar los males. 2. Y lo tercero es que hay que preguntarse por qué quitaron, que eso hace poco, son poco los lustros que quitaron la materia de historia en los colegios. Aquí a los dirigentes de turno, a esta narcodemocracia, no le interesa que la gente de a pie se entere cuál es el trasegar histórico del país.
Era como esas tres anotaciones, Wilmer, y me disculpa por haberlo interrumpido de forma tan abrupta. Tranquilo, y no fue interrupción, fue un aporte muy valioso, Sí. porque eso es lo que yo estoy buscando, que esto se vuelva un diálogo, que no se vuelva un monólogo. Por eso a veces el profesor Alexander Obregón Rentería nos va a acompañar también para complementar, como les decía ahora, para buscar esa polifonía. Y sobre los tres aportes que hace el profesor Alexander, también quiero hacerles un comentario, que cuando la materia de historia se convirtió en un subcomponente de ciencias sociales, fue un golazo que metió la oligarquía colombiana en el gobierno de Belisario Betancur. El golazo fue que la gente, en su libertad de cátedra, podía prescindir de la historia. Un profesor que no quisiera hablar de fenómenos históricos simplemente hablaba de geografía y de temas sociológicos de actualidad pero sin historia, temas que son sincrónicos pero no diacrónicos, temas que no se reflexionan a través del tiempo. La libertad de cátedra es análoga a la libertad de expresión. Es un arma de doble filo, porque permite que cada docente enseñe con la metodología que quiera, incluso que enseñe los contenidos que quiera, con la ideología que quiera, siempre y cuando cumpla unos estándares de calidad, unos indicadores de logros que están en los programas de los cursos. Y acá viene lo más interesante de lo que dice el profesor Alexander Obregón Rentería. La materia de historia se volvió un relleno de lo peor, un relleno de fechas, de aburrición, y no un espacio de verdadero pensamiento crítico, como decíamos en esa materia de los viernes. Y esto da pie para que en Colombia no exista lo que el filósofo alemán George Gadamer llama la conciencia histórica. ¿Qué significa eso? En la hermenéutica de la historia, en la interpretación de los textos históricos. Usted le pregunta al colombiano promedio, ¿quién fue López Pumarejo? ¿Y por qué sale en el billete de 20.000? Y dice, no, yo no sé. No, pero es que el que sale en el billete de 20.000 no es López Pumarejo, es López Michelsen. O sea, el colombiano promedio puede llegar al nivel de confundir al padre con el hijo. Y puede llegar al nivel, ojo, que ustedes lo saben, de confundir a Gaitán con Galán. O sea, no sé si les ha pasado cuando hablan así de manera informal con la gente, que confunden a Gaitán con Galán, cuando hay gran diferencia cronológica entre uno y otro. A uno lo matan en 1948 y al otro lo matan en 1989. Es mucho tiempo de diferencia. Y acá es en donde conecto con la otra idea que decía el profesor Alexander. A las oligarquías, a los clanes, a los banqueros, no les interesa que la gente se eduque. Solamente les interesa que la gente consuma sus mercancías, consuma sus canales de televisión, sus emisoras, que compre sus productos y que la gente vote por el politiquero que a ellos les conviene. El politiquero que les va a dar negocios o que les va a fortalecer su CPS, que les va a fortalecer sus fondos privados de pensiones, sus bancos, sus medios masivos de desinformación. Y por eso, en ese gobierno de Belisario Betancur, le metieron un golazo a la democracia colombiana. Y está la hora que, a pesar de que Petro llegó a la presidencia hace 2 años, todavía no tenemos una cátedra de historia que fomente el pensamiento crítico. Sí, claro, hay esfuerzos por ahí del Centro Nacional de Memoria Histórica, de la Comisión de la Verdad, de la JEP, hay unos intentos por ahí para rescatar la memoria,
Pero el cambio que requiere este país va mucho más allá del gobierno de Gustavo Petro Urrego, porque es un cambio cultural, no solo es un cambio político. Hubo un cambio político, pero más allá de ese cambio se requiere un cambio cultural. Y ese cambio también empieza por el mismo pueblo. Por lo menos conocer quiénes son los que aparecen en los billetes. Hagan el ejercicio. Pregúntenle a la gente, ¿en cuántos billetes sale Francisco de Paula Santander? La gente usualmente no sabe. Si confunden a Gaitán con Galán, ¿qué más se puede esperar? O si tenemos congresistas que niegan la masacre en las bananeras, ¿qué más se puede esperar? O incluso niegan un fenómeno reciente, como los más de 6.402 falsos positivos, que realmente no son falsos ni son positivos, son ejecuciones extrajudiciales a civiles. Y acá volvemos otra vez a lo mismo, la repetición de caudillos. Ya está, uno va perdiendo la cuenta, pero miren, Francisco de Paula Santander, y teniendo en cuenta que nuestra historiografía no ha sido muy santanderista, aparece en el billete de 1 peso, aparece en el de 100 pesos, aparece en el de 500 pesos y vuelve a aparecer en el de 2.000 pesos, otro billete que se está valorizando, como el de Gaitán. Una pregunta sensata: ¿por qué Francisco de Paula Santander se repite en 4 billetes, sabiendo que nuestra historiografía ha sido más bolivariana que santanderista? Es una pregunta que no tengo la respuesta, pero sí quiero que la piensen. Y hablando de caudillos repetidos, aquí se repite otra vez Simón Bolívar en este billete de 2.000 pesos. Un billete que es del 1 de julio de 1994, no vale tanto, apenas 30 años. Aún así este billete ya se está valorizando, 30 años de antigüedad. ¿Por qué Simón Bolívar también sale en el de 1.000 pesos? ¿Por qué sale en el de 200? En el de 1 peso. ¿Por qué se repiten tanto los caudillos? Este billete, al igual que el de Gaitán, es de los más dignos. Débora Arango. Esta mujer sí fue una gran revolucionaria en el arte, sobre todo en el arte erótico, en el arte prohibido por la Iglesia Católica y el conservatismo. De los personajes que les he mostrado, Gaitán y esa señora Débora Arango son los más revolucionarios. De resto son parte de una oligarquía. Y Santander hizo cosas buenas por la educación pública, pero Santander era propiamente oligarquía también. Gaitán era un tipo que venía de abajo, y eso también le da un valor. Por algo lo mataron. La teoría más dominante en que la CIA tuvo que ver con ese magnicidio, más adelante lo profundizaremos. Pero Débora Arango representa esa cultura rebelde. Otro billete que incluso se repite por 2. En el billete de 5.000 también sale un personaje que fue bastante polémico, que era liberal, se volvió conservador, Rafael Núñez. Rafael Núñez también ayuda a entender la constitución más conservadora que ha tenido la era republicana en Colombia, la constitución que nos devolvió a la Edad Media. Pero aparte de ese billete de Rafael Núñez, también están los 2 billetes del poeta José Asunción Silva, que sus enemigos lo llamaban José Presunción, dizque porque era muy arrogante. Pero a pesar de eso, y de que el tipo se quita la vida por problemas económicos y emocionales, acá en este billete encontramos unos poemas muy interesantes. Aquí está el poema Nocturno, que en mi opinión es de los poemas más bonitos que se ha escrito en lengua española. Y aquí está el poema Melancolía, pero está muy pequeño. O sea,
y eso que cuando la persona es miope, mucho más difícil de leer. Están los páramos de Colombia, pero la gente no se fija en eso. O sea, la gente no sabe que el billete es una fuente histórica. ¿Por qué? Por lo que decía el profesor Alexander, porque nos han educado para no pensar la historia, nos han educado para defender una historia que le convenga a las élites, que han gobernado casi 200 años. Porque en Colombia se ha cometido un memoricidio para tapar los genocidios en diferentes gobiernos. Y acá vuelve otra vez la repetición. Y no me choca esta repetición. Policarpa Salabarrieta. Yo me pregunto algo contrafactual, porque ustedes saben que lo contrafactual es algo que no se puede comprobar en la historia. El que hubiera pasado sí. Pero hagamos un ejercicio contrafactual. ¿Qué hubiera pasado si a la Pola no la matan y le toca ver la dictadura de Simón Bolívar? A lo mejor se hubiese vuelto guerrillera y antibolivariana, porque era una mujer muy rebelde que perfectamente tenía los elementos para decir: fui guerrillera contra el régimen español, ahora soy guerrillera contra este dictador burgués que nos tiene sometidos económicamente al imperio británico. Pasamos del imperio español al imperio británico. Entonces a esta señora, que fue una muchacha realmente porque fue fusilada muy joven, a esta muchacha la venden como una heroína. Pero yo me pregunto, contrafactualmente y violando la lógica de la historia, ¿qué hubiera pasado si esta señora vive por lo menos 13 años más? Hubiese sido arrodillada a la dictadura de Simón Bolívar, que se nombró presidente vitalicio en Bolivia, el país fundado a su imagen y semejanza, que se nombró dictador en el Perú, que también se hizo dictador en Colombia cerrando el Congreso porque no votaba lo que él quería, que mataba a todo el que pensaba diferente, que masacró al pueblo pastuso. Esta señora o esta muchacha, Policarpa Salabarrieta, hubiese sido de esa misma línea o se hubiese vuelto rebelde. Primero, Sí, casi siempre santifican es como la imagen de personajes como Bolívar, Santander, que tienen sus maculas. Yo cubrando aquí de forma morbosa las cosas. Imagino que a la vuelta de 4 o 5 lustros vamos a ver al innombrable en un billete, a María Fernanda Cabal, a Abelardo de la Espriella. ¿Y por qué? Porque aquí la gente no lee, aquí la gente no sabe realmente qué es lo que se ha desarrollado 20 años atrás y por qué estamos como estamos. Entonces es muy factible que a la vuelta de 4, 5, 6 lustros, que cuando ya el innombrable esté buscando Virgilio en la profundidad del Averno, lo veamos en un billete para perpetuar esa imagen que la inmensa mayoría de los colombianos tienen de un hombre probo, de un héroe, como lo nombra inclusive esta señora Paloma Valencia, que piensa que es el Sagrado Corazón de Jesús. esa reflexión es muy interesante porque miren que ¿cuándo salió el billete de López Michelsen, que es el de 20.000 pesos? El billete de López Michelsen salió cuando ya este señor llevaba mucho tiempo de muerto y cuando la gente se le había olvidado que este señor fue el primer gran narcopresidente, porque Michel Pastrana fue un dictador que se robó las elecciones. Eso sí fue un robo de verdad, no como el robo que se están inventando ahora contra Maduro. Eso sí fue un robo de verdad comprobado. El robo de este señor Michel Pastrana, en complicidad con Carlos Lleras, fue el fin del Frente Nacional como un metarrelato democrático. El Frente Nacional siempre fue una dictadura, pero tratan de vendernos el Frente Nacional como si fuera una democracia. Pero ¿por qué sale este señor en el billete de 20.000 pesos? Porque en este país no hay dignidad, no hay memoria histórica.
Este señor no debería estar acá. No, pero una pregunta. Sí. Porque dice que las elecciones en Venezuela no fueron un robo. Porque no hay pruebas. Es decir, existe algo que se llama la guerra híbrida o la guerra psicológica de cuarta generación, en donde yo para desestabilizar un gobierno digo que me robó o digo que es una dictadura. Entonces, hay fuentes fidedignas que fueron testigos electorales o que fueron parte de la veeduría internacional que han denunciado que las pruebas de María Corina Machado son creadas por el Centro Carter de los Estados Unidos, un centro que le pertenece a la CIA. Entonces, Estados Unidos ha utilizado ese mecanismo para tumbar presidentes en Ucrania, para tumbar presidentes en Irak, en Libia, en Afganistán. O sea, esto hace parte de la Guerra Fría. Entonces, hasta el momento no hay un fraude comprobado, pero miren ustedes que la revista Semana, Caracol, RCN, CNN en español, NTN24, dicen el robo. Ni siquiera dicen el presunto robo. Y cuando en Colombia hay fenómenos como los falsos positivos, que ya fueron comprobados, dicen es que los presuntos falsos positivos. O sea, hay una prensa Mossad que te falsifica la realidad. Sí. Pero una pregunta, pero entonces no le parece grave el hecho de que los venezolanos que están afuera en su gran mayoría no pudieron votar. Sí, claro. Eso no hace parte también de un robo, porque es que es mucha por la población venezolana que está afuera. Y casi ninguna puede votar. Sí, claro, ahí sí tiene toda la razón. No, y el régimen de Nicolás Maduro tiene muchos cuestionamientos, así como los regímenes que hemos tenido en Colombia tiene muchos cuestionamientos. O sea, uno no puede decir que el régimen de Nicolás Maduro es una dictadura, pero tampoco puede decir que es una democracia a cabalidad. Es un régimen que tiene elementos mixtos, tiene elementos democráticos y también tiene elementos dictatoriales. ¿Cuál sería la diferencia entre un régimen y una dictadura? El régimen tiene una constitución que puede ser bastante arbitraria en algunos puntos, en donde, por ejemplo, está el delito de terrorismo. Entonces a usted lo cogen en una protesta e inventan que usted estaba haciendo disturbios, y mentiras que no, era otro que está haciendo disturbios, y a usted lo condenan por terrorismo, por traición a la patria, por sedición. Ese es el problema de un régimen, que el régimen cumple la Constitución, pero utilizan la Constitución para perseguir al que piensa diferente. La dictadura es algo en donde ni siquiera hay elecciones. O sea, una dictadura es, la persona se monta por la fuerza y no permite que hayan elecciones. En cambio, en el régimen hay elecciones dudosas. Volviendo al tema de Venezuela, yo no voy a decir que son limpios los votos del chavismo, pero tampoco voy a decir que es un fraude. Es un presunto fraude todavía, porque todavía no se ha podido comprobar. Todavía no hay claridad sobre las actas. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela no ha tenido la claridad suficiente. El Poder Judicial, en Venezuela hay 5 poderes. Que ustedes saben que, aparte de los 3 poderes que ya conocemos, que son Ejecutivo, Legislativo y Judicial, hay otros 2 poderes, que está el Poder Popular y el Poder Electoral. O sea, en Venezuela hay 5 poderes. Y más allá de que el chavismo ha intentado controlar esos poderes, todavía el chavismo no sale de la categoría de régimen, porque uno puede decir que hubo cosas muy sospechosas en esa elección, pero también es muy sospechosa la prensa gringa, la prensa sionista, la prensa uribista, la prensa antichavista, es muy sospechosa. A ver, si usted hace una entrevista o una encuesta en un medio uribista, Petro pierde. Por ejemplo, si usted hace una encuesta en la revista Semana, que es el medio más antipetro que hay en este momento, Petro va a perder. Pero si usted hace una encuesta en el canal de Matarife o de Alejo Vergel, gana Petro y pierde Uribe. O sea, es lógico. Y eso es lo que uno debe estudiar en la historia, la fuente. Y si la fuente de Edmundo González Urrutia y de María Corina Machado es el Centro Carter, un centro que pertenece a la CIA, ¿qué confiable puede ser eso? ¿Qué confiable puede ser un sitio web? Y ustedes saben más de eso que yo. ¿Qué confiable puede ser un sitio web creado por
una fundación que le pertenece al Pentágono y a la CIA. ¿Eso es creíble? No es creíble. Obviamente, un portal creado por el chavismo tampoco es creíble, porque son juez y parte a la vez. Los únicos que pueden establecer la verdad de lo que está pasando en Venezuela son los veedores internacionales independientes. Pero la pregunta es, ¿qué tan independientes son? Muy difícil. Unos están con Estados Unidos y con el antichavismo, otros están con el chavismo. Pero lo que me parece irresponsable de medios masivos de desinformación como CNN en español, Fox News, DW, NTN 24, Caracol, RCN, Semana, Blue Radio, El Colombiano, es decir, fraude, cuando es algo que apenas lleva 8 días. Y desde que perdieron, y desde antes de perder, ya la red social X, la antes llamada Twitter, ya estaba el hashtag robo, fraude, ya eran tendencia con eso. O sea, eso estaba planeado que si Maduro ganaba, iban a decir que era un fraude y que iban a buscar la oportunidad de hacerle un golpe blando e incluso un golpe militar directo, teniendo en cuenta que las fuerzas militares traicionan a Nicolás Maduro. Vamos a estudiar algo más adelante, porque quiero que terminemos con el tema de los billetes. Vamos a estudiar lo que es la propaganda. Y hay algo que no podemos negar. Colombia ha sido adoctrinada con propaganda gringa desde mucho antes del uribismo, desde mucho antes del lopismo. Desde la época cuando era presidente Miguel Abadía Méndez, desde cuando era presidente Pedronelo Espina Vázquez, después de Marco Fidel Suárez. Literalmente llevamos 100 años de propaganda gringa, acá. Hasta Petro debe ser sumiso ante cierta propaganda gringa. Miren, desde el gobierno de Pedronelo Espina Vázquez, cuando llegó la indemnización por la pérdida de Panamá, hasta el gobierno de Iván Duque Márquez, en Colombia reinó la propaganda gringa. ¿Por qué creen ustedes que Claudia Gurizati, con la plataforma de RCN, crearon un RCN internacional que se llamó NTN 24, en donde todos los días sacaban noticias en contra del régimen cubano y del régimen venezolano chavista, todos los días, mientras que aquí en Colombia estaban matando gente por la espalda, poniéndole las botas al revés y diciendo que eran guerrilleros caídos en combate, mientras que acá en Colombia se daban fenómenos como los falsos positivos, que eran mucho más graves que los de Venezuela. Claudia Gurizati, que entre otras cosas el periodista e investigador escritor Alfredo Serrano Zavala tiene testimonios de paramilitares que estaban en la cárcel de Itagüí que decían que Claudia Gurizati vivía de rumba con los paramilitares, como Carlos Castaño. Pues igual no nos importa si tenía o no tenía una relación sentimental con Carlos Castaño, pues en esa parte sentimental uno no tiene por qué meterse. Que tenga una relación con un narcotraficante, con un paramilitar, problema de ella. Pero el problema de lo que denuncia el escritor Alfredo Serrano Zavala era que Carlos Castaño les daba dólares. Y eso ya se vuelve delicado. Que un paramilitar, que el principal jefe paramilitar, en medio de una rumba, le dé miles de dólares a periodistas de RCN, el principal medio del régimen uribista, en ese momento, ahora es Semana, en esa época era RCN, el principal medio del uribismo, es algo que genera sospecha, que genera por lo menos dudar de ese medio de comunicación. Y lo más grave, que ese dinero estaba manchado también de sangre y de narcotráfico, no solamente de paramilitarismo y de complicidad con agentes del Estado. Y esta señora, que se jacta de ser periodista imparcial, todos los días salía en la noche, en ese programa que todavía existe, a decir, la dictadura venezolana, Chávez hizo tal cosa, Chávez tal otra, Chávez tal otra. Pero todo eso fue financiado, no solamente por el narcoparamilitarismo, fue financiado por el Pentágono también. El Pentágono financia ese tipo de proyectos
desinformativos. Porque CNN en español nos quiere vender el genocidio en Irak, donde mataron 1 millón de personas buscando disque armas de destrucción masiva que nunca encontraron, con una falsa noticia. Llaman la intervención de Estados Unidos en Irak como una gestión humanitaria, así como los viajes de narcotraficantes los llamaban viajes humanitarios, o el pago a testigos de Diego Cadena para favorecer a Uribe los llamaban discayudas humanitarias. O sea, usted se pone a ver esos medios como CNN en español, bueno, y en cualquier idioma, Fox News, NTN 24, DW, y esos medios le lavan la cara al imperio de Estados Unidos. Dicen, Estados Unidos llegó a Irak, Afganistán, a Libia y a Siria a hacer una labor humanitaria. Es decir, que ellos fueron los salvadores, cuando realmente ellos fueron los genocidas. Son los mismos que están negando el genocidio al pueblo palestino, los mismos medios. ¿Pagados por quiénes? Por corporaciones. Corporaciones que le pertenecen a quiénes? A la CIA, al Pentágono, al Departamento de Defensa de Estados Unidos. ¿Por qué creen ustedes que medios que no son ni siquiera uribistas, netamente uribistas, que son medios disque tibios, como El Espectador, como La Silla Vacía, como Noticias 1, Daniel Coronel, porque esos medios están defendiendo la mentira de que hubo fraude en Venezuela? Porque hasta ahora es una mentira. Y que sea el Centro Carter el que proporciona el sitio web para comprobar que el fraude de Maduro, eso ya lo hace más sospechoso aún. Uno debe dudar de todo mundo, debe dudar del chavismo, debe dudar de Nicolás Maduro, pero si uno duda de Nicolás Maduro, debe dudar 60 veces más del imperio de Estados Unidos. ¿Cuántas invasiones tiene Cuba? ¿Cuántas invasiones tiene Venezuela? 0 invasiones. Que ellos son un régimen, una dictadura. En algunos casos sí, en otros no. Tienen elementos de democracia y elementos de dictadura. Son mixtos. Pero decir que los medios de Estados Unidos son los que tienen la verdad y que eso ya es un fraude comprobado, eso se llama prensa Mossad. Un término que usó hace poco el presidente Petro y que es un término que se ha construido en la Guerra Fría, la prensa Mossad, que significa prensa mercenaria, prensa de espías, prensa mitómana, prensa que ayuda a justificar genocidios, que ayuda a perpetuar dictaduras. Vea, es tan poderosa la prensa Mossad y la prensa sionista y la prensa proestadounidense, es tan poderosa que hay millones de seguidores de Petro que son antiuribistas, votaron por Petro, que están creyendo que sí hubo fraude y están creyendo que Nicolás Maduro sí es dictador. Imagínense, esa prensa tiene más poder que la prensa uribista, que la prensa tradicional colombiana. Yo conozco varios creadores de contenido que son afines al proyecto político de Gustavo Petro y están defendiendo eso, que Nicolás Maduro es un dictador, que hubo fraude, que Nicolás Maduro va a perjudicar a Petro, que se va a perder la elección del 2026 por culpa de Maduro y por culpa de que Petro fue disque tibio, cuando en ese comunicado que hizo Petro, el tipo le dio duro a los dos. Le dio duro a Nicolás Maduro diciéndole, hermano, yo no te creo todavía. Yo sé que tenemos una buena relación, que tenemos comercio, tenemos diplomacia, pero hermano, yo no te creo. Yo quiero esperar el escrutinio internacional, yo no te creo. Pero tampoco le creo al imperio de Estados Unidos, aunque Petro tampoco le dice imperio, no le puede decir imperio porque nos invaden, nos sancionan. Hay 950 sanciones del imperio de Estados Unidos al pueblo venezolano, porque esas sanciones no son para Nicolás Maduro, ni para sus militares, ni para sus familiares. Es el campesino pobre, el obrero pobre, la gente de abajo es la que paga las sanciones. 950 sanciones. O sea, imagínense cómo estaría Colombia con algo así. Que te digan, no, yo no puedo comerciar contigo porque Estados Unidos me lo prohibió. No, yo no te puedo vender medicinas porque Estados Unidos me lo prohibió. Yo no te puedo vender este alimento porque Estados Unidos me lo prohibió. Eso se llama bloqueo económico, sanción económica. Eso es más criminal que cualquier chavismo. Pero la prensa Mossad, ¿por qué no dice eso? Porque la prensa Mossad está comprada para decir que Estados Unidos es una democracia. ¿Qué democracia es
meterse a Irak y matar 1 millón de personas buscando armas de destrucción masiva que no existían. ¿Qué democracia es lo de Hiroshima y Nagasaki? Que entre otras cosas, más de 100.000 asesinados en pocos segundos. ¿Cuándo el régimen venezolano o el régimen cubano o el régimen soviético, que también era muy sangriento, cuando el régimen soviético mató más de 100.000 personas en 5 segundos? El poder de destrucción que tiene el imperio de Estados Unidos no lo tiene nadie. Ustedes saben la historia de la Segunda Guerra Mundial. Pero volviendo al tema de los billetes, porque esos presidentes que tuvieron vínculos con el narcotráfico, como López Miquelsen y como Turbay Ayala, nunca fueron extraditados? Porque vendieron su extradición a cambio de patrocinar las políticas del régimen de Estados Unidos. Turbay Ayala, ¿hace cuánto se murió? Y apenas hace poco vinieron a aparecer los informes desclasificados que dicen que Turbay Ayala era narcotraficante, que López Miquelsen era narcopresidente también. Ah, una infamia. Sí. Y el ridículo del nieto manifestando que le hacen una pregunta sobre la situación delictiva del abuelo y dice, no, eso lo inventó Petro. Pero en otra situación con relación a este señor Alfonso López Miquelsen, lo vieron como un humanista cuando ese momento más álgido y sangriento del cartel de Medellín enfrentaba al Estado colombiano. Hubo un grupo que llamaban Los Notables, inclusive ahí estaba este otro señor que también aparece en billetes que se llama Gabriel García Márquez. Alfonso López Miquelsen no era un humanista, Alfonso López Miquelsen era un mafioso. No sé alguien si de pronto ha visto películas de Quentin Tarantino, Los Malditos Bastardos. Qué bueno uno poder hacer como un déjà vu con relación a eso. ¿Y qué sería este país si este señor que está en la profundidad de un averno no hubiera creado la ventanilla siniestra del Banco de la República? Los mafiosos de vieja data dicen que gracias a ese señor fue que este país creció a nivel de construcción y exportación de cocaína, pues gracias a este señor. A medida como sale la cocaína ingresaban las toneladas de billetes de $100. Y este señor autorizó que usted podía llegar allá con los bultos que fueran de dólares y allá los cambian y no le preguntan a usted, ¿sabe usted dónde sacó esa plata? La creación que siniestra este señor no merece estar ahí en un billete de esos, y que aún hay personas que lo ven como un humanista cuando en realidad el tipo era un mafioso. Exactamente. Vean, es muy sencillo. Usted decía ahorita el tema de que en 50 años Álvaro Uribe puede aparecer en un billete. Claro que sí. O sea, gana la presidencia alguien como Iván Duque, alguien fiel al uribismo, y usted sabe que el que gana la guerra o el que gana la elección es el que cuenta la historia. En este momento, ¿quién está contando la historia? Petro. El Centro Nacional de Memoria Histórica metió a la familia Gaitán. Pero antes de que llegara Petro, el que contaba la historia era el uribismo, con el profesor Rubén Darío Acevedo Carmona, que fue profesor mío en la Nacional, entre otras cosas, y que yo me vine a dar cuenta que era uribista pues cuando empecé a leer sus columnas, porque el tipo hablaba era del siglo XX, entonces no se notaba pues que era uribista cuando daba clase. Pero, ¿qué trató de hacer el uribismo con la memoria histórica? Borrar el genocidio de los falsos positivos, borrar el genocidio de la Unión Patriótica, borrar la masacre en las bananeras. Eso se llama memoricidio. Y eso pasó con López Miquelsen, que el memoricidio lo borró como narcotraficante presidente, y por eso lo venden como un humanista. Y eso puede pasar en 50 años. En 50 años puede que el uribismo logre borrar todas las páginas web, los canales de YouTube. En una dictadura, todos los que hablen mal de Uribe los pueden borrar. Incluso en Israel han borrado artículos de Yair Klein, el mercenario israelí que entrenó paramilitares y que Uribe le pagó para entrenar paramilitares. O sea, hay artículos de Yair Klein que ya están borrados. Entonces, ¿qué haría yo si fuera un director de un Centro Nacional de Memoria Histórica uribista? Yo empezaría a tumbar videos que hablen mal de Uribe.
todos los que digan que tuvo que ver con el cartel de Medellín, que narcotraficante 82, que falsos positivos, que masacres de la Luz y la Granja, que usadas del DAS, que parapolítica, que GIS política, que agroingreso robo seguro, que roba reficar, que zonas francas para enriquecer los hijitos, que la mafia de las apuestas con Ángel la Gata. Yo borraría todo, o sea, borraría todo lo que hable mal de Uribe y replicaría lo que hable bien de Uribe. Lo que diga, no, es que salvó la democracia, el gran colombiano, nunca se equivocaba. Volvemos al tema del inicio. Eso se llama batalla cultural por la memoria. Y ya para terminar, miren que, ¿quién sabe de la vida de este científico? Que es un Garavito de los buenos, Julio Garavito, este científico que sale en el billete de 20.000. Pasa lo mismo que con Débora Arango, que con Gaitán, son de los pocos dignos, José Asunción Silva. Y este otro escritor, que es un escritor más del siglo XIX, Jorge Isaacs. Bonito homenaje, pero casi nadie sabe quién es Jorge Isaacs. Gabriel García Márquez sí es una figura muy importante, pero tergiversada en Colombia. Era amigo de Fidel Castro y por eso lo exilió el dictador Turbay Ayala, que también era narcotraficante. Pero ¿quién cuenta esa parte de Gabriel García Márquez? Nadie de la prensa tradicional. Solo dicen que se fue a vivir a México. No se fue a vivir, lo exiliaron, lo sacaron, y allá en el 82 en México fue donde ganó el Premio Nobel de Literatura. Terminó siendo más mexicano que colombiano. Y lo sacaron simplemente por ser amigo de Fidel Castro. Y donde no se vaya lo matan. Y el billete que más vale para el capitalismo, pero el que menos vale para mí. Ahorita lo voy a regalar, de hecho. Lo voy a arribar aquí. ¿No? Era un chiste porque no. Ahí rifo lo que me ganan esas horitas de cátedra, vea, este otro presidente dictador, este fue el que le robó la presidencia, este sí le robó la presidencia a el que representaba al pueblo en ese momento, que había sido dictador, Gustavo Rojas Pinilla. Carlos Lleras, en alianza con el Frente Nacional, es el que le entrega servidita la presidencia al dictador Misael Pastrana, el padre de Andrés Pastrana Arango. Otro dictador, Alexander, que aparece en estos billetes, y en el billete dolarizado, el verde, el que más vale. Sí. Digo dolarizado por el color nada más. Aquí tengo unos billetes venezolanos, para que ahorita hagamos una comparación. Pero ¿qué podemos concluir de esto? Que la historia nos lleva a gran cantidad de problemas que se relacionan inexorablemente con el presente. ¿Por qué terminamos hablando de Venezuela, de Maduro, de Chávez, de Uribe, de Petro? Porque la historia debe pensarse siempre en la dialéctica pasado-presente. Una historia que se quede en el pasado no sirve. Ese es el problema que yo quiero proponerles para el programa del curso, que siempre pensemos la historia en función de la dialéctica pasado-presente. ¿Cuál es el objetivo principal de este curso? Desarrollar un pensamiento crítico de la historia. Y los que estudiaron los viernes a las 2 de la tarde conmigo, pensamiento crítico, ya saben qué es eso. Y los que no, seguramente lo saben por otras fuentes. El pensamiento crítico es esto. Vamos a hablar de María Corina y de sus pruebas fabricadas con la CIA. Pero también hablemos de el chavista que maneja el Consejo Nacional Electoral, que también hace muy sospechosa la elección a Nicolás Maduro, la reelección a Nicolás Maduro. Eso se llama pensamiento crítico. Porque cuando usted dice que es chavista o antichavista, está prácticamente matando cualquier posibilidad de pensamiento crítico. No, es que yo soy chavista y yo mato por Nicolás Maduro. O sea, cuando usted dice yo soy chavista, se está enterrando un puñal. Pero cuando usted dice que es antichavista, también se está enterrando un puñal, porque eso lo mete en una secta. Y el pensamiento crítico de la historia no obedece a sectas, obedece a comparación de fuentes. Hay que comparar fuentes. ¿Qué dice, compañero? ¿Podemos decir que las ideologías políticas van en contra del pensamiento crítico? No siempre, pero sí muchas veces. Porque usted puede tener ideología política y a la vez tener pensamiento crítico, porque usted puede tener autocrítica. Usted puede decir, yo voté por Petro, pero esta noticia que hicieron acá sobre Uribe es falsa. Por ejemplo, el montaje que le hicieron a Uribe con el paramilitar Ramón Izaza, supuestamente en el pacto de Ralito. Uribe nunca estuvo presencialmente en el pacto de Ralito, ni mucho menos con Ramón Izaza.
el montaje que le hacen a María Fernanda Cabal con Salvatore Mancuso, que es un montaje tan mal hecho que ese cuello de Salvatore Mancuso es como deforme. Los montajes que le han hecho al señor Milton Fabiani con Miguel Polo Polo, haciéndolo ver como amigo de Polo Polo. O sea, la gente que vota por Petro o la gente que es antiuribista también hace noticias falsas, también hace montajes. Y así usted haya votado por Petro, ustedes reconocen eso. Usted puede tener la ideología de la Colombia humana o del pacto histórico, o viceversa. Usted puede tener la ideología del uribismo, que, bueno, yo no conozco mucho de uribismo, pero puede existir un uribista que diga, esta noticia de alias el Cacas sobre Petro es falsa. Eso nunca existió. A Petro nunca le dijeron alias el Cacas. Este apodo lo copiamos de AMLO, de un apodo que le pusieron en Miami a AMLO en un proceso electoral. O sea, un uribista sensato diría, ataquemos a Petro, pero con cosas que realmente están pasando en su gobierno. Ataquemos a Petro por su amistad y por mantener a Armando Benedetti, que viene del uribismo, que viene del santismo, por mantener a Liscano. O sea, un uribista sensato atacaría a Petro realmente por lo que es. No inventaría que alias el Cacas, o que Petro es corrupto, que porque le prestaron un dinero en efectivo, que porque tenían dinero en unas bolsas, o que había 5 maletas con 3.000 millones en la casa de Laura Sarabia, algo que nunca apareció. O sea, uno podría decir que hasta un uribista podría tener pensamiento crítico cuando es capaz de reconocer los errores tanto de su gobierno como las virtudes del gobierno de Petro. Hay uribistas que reconocen los falsos positivos. Dice, claro, es que los falsos positivos eran unos guerrilleros que matamos y bien muertos porque no estaban recogiendo café. Ese uribista está justificando los falsos positivos, pero por lo menos está reconociendo que existieron. O los que reconocen que Uribe fundó grupos paramilitares como el Bloque Metro. No, Uribe fundó grupos paramilitares porque había que acabar con la guerrilla. O sea, un uribista que sea capaz de reconocer que Uribe fundó grupos paramilitares es un uribista que podría tener cierto nivel de pensamiento crítico y sobre todo autocrítico. Entonces no necesariamente, de hecho es un absurdo porque todos tenemos una ideología, así sea la defensa de derechos humanos, así sea la izquierda, la derecha, el centro, el capitalismo, el socialismo, el feudalismo, todos tenemos una doctrina económica que nos gusta más que otra, o puede que ninguna ideología nos guste, pero que nos toque vivir X ideología. El pensamiento crítico lo que sí tiene es que es independiente de la ideología. El pensamiento crítico simplemente es escuchar todas las caras de la moneda y después de escuchar toda la versión que hay, todas las caras de la moneda, empezar a concluir y decir, esto es verdad, esto no, esto es verdad, esto es más o menos verdad, esto es más o menos mentira. Básicamente es eso. Entonces, ese es el objetivo, desarrollar pensamiento crítico de la historia. Los contenidos. ¿Qué contenido vamos a trabajar acá? Este curso, cuando empezó, era básicamente de historia general, lo que llaman la historia eurocéntrica. Empezamos hablando de temas de Grecia, de Roma, del antiguo Egipto, de China, de la Edad Media, pero el curso, después de la pandemia, tuvo un cambio radical, y no precisamente el partido de Vargas Lleras. El cambio radical del curso fue que empezamos a hablar fue de la historia de Colombia, porque nos dimos cuenta que el mayor problema del colombiano promedio no era que desconociera la mitología griega o el imperio romano o las cruzadas, que el mayor problema del colombiano era que no conocía la historia de su país. Entonces, desde el 2020 empezamos a hablar de historia de Colombia, pero en este 2024 tuvimos un cambio. Empezamos a hablar de la historia de Colombia en los últimos 30 años, incluso después del gobierno de César Gaviria. ¿Por qué empezamos a hablar de ahí? Sin desconocer que hablamos de temas de Gaitán o de temas de Simón Bolívar y Santander, porque nos dimos cuenta que la parte de la historia de Colombia que más nos compete es la historia reciente, la que está muy cercana del periodismo y la sociología. Porque claro,
Muy bacano saber por qué Gaitán sale en el billete de 1000, por qué lo mandó a matar la CIA, por qué esa es la hipótesis más fuerte. Muy bacano saber que tuvimos 8 guerras civiles, desde los Supremos hasta la Guerra de los 1000 días. Muy chévere saber por qué se mataban los partidos tradicionales. Muy bueno saber por qué nacieron las guerrillas, los paramilitares. Pero si no entendíamos bien los últimos 30 años de la historia de Colombia, no entenderíamos el resto de la historia. Entonces, desde el semestre pasado, estamos hablando de la historia de Colombia en los últimos 30 años. Porque si entendemos los últimos 30 años, entendemos por qué la mayoría de la prensa está diciendo que Nicolás Maduro robó. Entendemos por qué el paramilitarismo fue el actor armado que mató más gente. Entendemos por qué nacieron las guerrillas, por qué nacieron los paramilitares, por qué las guerrillas y los paramilitares terminaron siendo más narcotraficantes que guerrilleros o paramilitares. Terminamos entendiendo por qué el paramilitarismo permeó la fiscalía, la procuraduría, el Congreso y la presidencia. Y también entenderíamos por qué llegamos al estallido social de 2021. Desde la época de López Miquelsen y también la época de Turbay Ayala, esa época de Turbay Ayala, López Miquelsen, desde esa época no se veía un estallido social tan violento como el que tuvimos en 2021 en el marco del régimen de Iván Duque Márquez. Y por eso ese estallido, que fue después de una pandemia, nos obligó a dedicarle más tiempo a los últimos 30, 35 años de la historia de Colombia. Porque, ¿qué estamos haciendo? Estamos estudiando la historia de Colombia cronológicamente. Entonces empezábamos Simón Bolívar, Santander, Guerra de los Supremos, Revolución de Medio Siglo, Carta de Río Negro, Federalismo, Regeneración, Guerra de los 1000 días, bla, bla, bla. Y ya cuando llegamos a la época más importante, nos quedaban 2 clases. Y resulta que una clase era festivo y la otra era examen de admisión. Entonces ya, los últimos 30 años quedaban muertos, que eran los más importantes. Por eso el semestre pasado tomamos la decisión de que vamos a trabajar con el método de la brújula de Jacques Le Goff, el pasado presente. Es decir, vamos a empezar desde el presente, como hoy que hablamos del tema de Venezuela, y vamos a devolvernos al pasado. Vamos a explicar cuántos golpes de Estado ha organizado la CIA y qué pruebas hay. Vamos a explicar lo que es la guerra de cuarta generación, lo que es la guerra híbrida, lo que es la guerra psicológica, que es una guerra totalmente mediática, desinformativa, lo que es el golpe blando, lo que es el manual de Eugene Char, y lo que nos explica el conflicto en Ucrania, el genocidio al pueblo palestino, y sobre todo la historia reciente en Colombia, por qué los banqueros compran medios de comunicación, y por qué el uribismo gobernó 20 años, y por qué hace 2 años el uribismo perdió la Casa de Nariño. Todo eso tiene una explicación histórica, y para eso tenemos revistas como las de Pedro Juan Moreno Villa. Acá tenemos 14 revistas que nos van a ayudar a entender por qué el uribismo gobernó 20 años y por qué el uribismo perdió el poder, que es lo que nos interesa. Los 2 tomos de 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano, sobre todo el tomo 2, que era de los últimos 34, 35 años. Y también el vínculo que tiene esto con la historia de los billetes. La metodología. Dicen por ahí que es más importante la metodología que los contenidos, porque los contenidos pueden ser interesantes, pero si la metodología es aburrida, no vamos a lograr los objetivos. Acá vamos a tener una metodología muy participativa. ¿Qué significa eso? Que vamos a tratar de generar espacios en un grupo de WhatsApp, puede ser, para que ustedes también hagan sus aportes ahí. Por ejemplo, supongamos que el fraude en Venezuela se comprobó, que puede pasar. Yo les he dicho, en los procesos judiciales y administrativos existe algo que se llama el debido proceso, algo que es bastante polémico. Con Venezuela no se ha llevado el debido proceso. Petro lo hizo,
con AMLO y con Lula da Silva en esa carta. Petro dijo, Estados Unidos debe quitarle las 950 sanciones al pueblo venezolano, pero Maduro debe demostrar que ganó. Eso es un debido proceso. Pero, ¿qué pasa con la prensa Mossad? Que están asumiendo que Maduro robó. Incluso están asumiendo que ya el presidente es Edmundo González Urrutia. Eso es un golpe de Estado. Eso no tiene otro nombre, es un golpe de Estado. Literalmente, la prensa, Estados Unidos y todo el antichavismo y el uribismo y la llamada derecha global nos está vendiendo un golpe de Estado. Está diciendo no, como cuando Guaidó, ¿se acuerdan del autonombrado Guaidó? Sí. ¿Y qué piensa entonces? Es que a mí me genera un poco de conflicto porque es que yo he visto un presidente, Gustavo Petro, que es muy intervencionista. Sí. Por ejemplo, perdieron en Chile la... ¿Cómo se llama eso? No. En Chile estaban intentando hacer una nueva constitución. Exacto, una especie de constituyente, sí. ¿Qué dijo Pedro? Revivió Pinochet. Ahí no dijo como, hey, espera, el pueblo chileno eligió, no. Pero aquí sí lleva el debido proceso, me genera como un poco de conflicto eso. También con el presidente de Argentina, con Milei, pues obviamente diferencias ideológicas también. Pero entonces yo veo que cuando hay una ideología, es imposible, es como difícil para el presidente ser duro, ser directo, es como que solamente va a ser blandito con los que piensan como yo. Porque bueno, si vamos a hablar de debido proceso, si vamos a hablar de como tú dices, tener un poco de calma y ver qué pasa en las cosas, pues no estamos teniendo como concordancia. Sí, igual el presidente Petro no es infalible, ni tampoco es infalible cualquier caudillo. Todos los caudillos tienen momentos en donde pesa más lo que se conoce en el neuromarketing electoral como el cerebro reptiliano. ¿Por qué Petro se quedó callado 2 días? Que la prensa habló de eso. Porque Petro habla, es noticia. Petro se calla, es noticia. ¿Por qué Petro se quedó callado 2 días? Porque él no quería dejarse llevar por el cerebro reptiliano. Como pasó con el tema de Chile, que ahí Petro se dejó llevar por el cerebro reptiliano. Es como cuando usted le dice HP a otra persona y usted después se arrepiente. Ay, ¿yo por qué le dije a mi pareja HP? Ahí me tiré la relación. Porque usted se dejó llevar por el cerebro reptiliano. Por eso, lo que hizo Petro esta vez fue muy inteligente, porque el tipo se quedó callado, recibió los ataques de la prensa Mossad, pero cuando ya estaba con la cabeza fría, el tipo hace un comunicado en donde le canta las verdades a Estados Unidos y le canta las verdades a Nicolás Maduro, sin romper relaciones con ambos, que eso es lo que nos conviene, que no rompa relaciones, porque no nos conviene pelear ni con Estados Unidos ni con Venezuela. Y con el tema de Chile, todo presidente da opiniones sobre otros procesos, eso es normal, pero una cosa es dar opiniones, como decir que volvió Pinochet, y otra cosa es intervenir y sugerir que se dé un golpe de Estado, que es lo que está diciendo personajes como Álvaro Uribe Vélez, que se dé un golpe de Estado militar, y que ya el presidente es Edmundo González Urrutia. Eso es delicado, porque eso ya no solamente es opinar, eso ya es inducir a la sedición, a unas fuerzas militares, burlarse de la democracia de otro país. Europa tiene una opinión dominante, lo que llaman la Unión Europea. No reconocemos a Nicolás Maduro y sí reconocemos a Edmundo González Urrutia. ¿Qué está diciendo la Unión Europea? Estamos alineados con lo que diga Estados Unidos, con lo que diga la CIA, con lo que diga el Pentágono. No nos importa el escrutinio, solo nos importa que la prensa y el mundo digan que el presidente es Edmundo González Urrutia. Por eso, cuando Nicolás Maduro dice Guaidó 2.0, ahí Maduro tiene toda la razón. Esto es Guaidó 2.0. Pero Guaidó nunca ganó un voto popular. Y aún así, Iván Duque lo reconociese como el presidente legítimo, Iván Duque. Y por eso fue tan fracasada la gestión de Iván Duque. Y por eso Colombia perdió millones de dólares por pelear con Venezuela. Porque el comercio colombiano depende muchísimo del venezolano y viceversa. ¿Cuántos millones de dólares hemos ganado en los últimos 2 años por haber normalizado relaciones comerciales y diplomáticas con Venezuela? Y hay un principio fundamental que hasta los liberales lo defienden. El principio es, cuando hablamos de economía,
no metamos temas ideológicos ni politiqueros. Economía, hasta Maduro lo dijo en estos días, vea, yo puedo pelear con los gringos, pero yo quiero comerciar con ellos también, a mí me conviene comerciar con los gringos, yo puedo pelear con ellos y decir que son un imperio, o sea, yo no toco la economía. Espérate, el compañero y después Alex. Pero digamos que uno de los problemas actuales que es que el poder económico está ligado al poder político. Claro, claro, es verdad. Por eso es tan difícil que usted pueda quedar bien con todo el mundo. Porque Nicolás Maduro lo dijo en la rueda de prensa. Ustedes crearon un bulo y por culpa de ese bulo que ustedes crearon con Estados Unidos, mataron 1 millón de personas en Irak. Ustedes quieren que en Venezuela pase lo mismo. Un bulo es muy peligroso y con el amigo Alexander Obregón Rentería vamos a entender cómo un bulo te puede dañar la vida. Y ya termino la idea para la palabra Alexander. O sea, la economía está estrictamente ligada a la política, a la ideología, claro que sí. Pero existe un campo gris, existe una intersección, existe una parte en donde yo puedo separar mi ideología política de mi doctrina económica o de mis negocios. Por ejemplo, Petro no comulga con muchas cosas de Estados Unidos. Petro no está de acuerdo con el genocidio del pueblo palestino o con que Estados Unidos esté a favor de Israel. Petro no está de acuerdo con que Estados Unidos le pida armas para Ucrania. Petro les dijo, no, armas para Ucrania no, yo quiero la paz entre Ucrania y Rusia. Petro no está de acuerdo con la política antidrogas de Estados Unidos. Y Petro le está exigiendo a Estados Unidos que ayude a salvar la selva amazónica. Eso no lo hacía ni Iván Duque, ni Juan Manuel Santos, ni Álvaro Uribe, ni Pastrana, ni Samper, ni Gaviria, ni ningún presidente. José Vicente Concha fue el último presidente que se le paraba en la raya a Estados Unidos, porque no habían indemnizado por el tema de Panamá. Pero hacía más de 100 años que un presidente no le cantaba las verdades a Estados Unidos. Pero lo valioso de esto es que Petro no pelea con ellos. Bueno, porque no está Donald Trump. A lo mejor con Donald Trump, Petro sí podría pelear. Biden es un señor que ya está en demencia senil. Ese señor ya... Realmente uno no sabe quién es el presidente del imperio, realmente. Biden. Pero eso hasta es bueno que el imperio esté descabezado, por ahora. Pero Petro no se puede poner a pelear con Estados Unidos. ¿Usted se imagina Colombia con 930 sanciones o 950 sanciones como las tiene Venezuela? O con las sanciones de Rusia, o con las sanciones que ha tenido Cuba durante 6 décadas. Ahí sí sería una hambruna terrible. Ahí sí veríamos el castrochavismo de verdad, con una sanción de Estados Unidos. Pero creo que me parece más hipócrita de la prensa occidental pro-gringa, que ocultan el bloqueo, ocultan la sanción económica, ocultan la responsabilidad del imperio de Estados Unidos. Esa es la parte más hipócrita. Y acá quiero redondear la idea diciendo esto. Petro ha sido un tipo pragmático en tanto que él ha mantenido su ideología, su lucha ambiental, progresista, el cambio climático. Pero Petro tiene algo interesante, que él no ha peleado con Maduro ni con Estados Unidos, que ese era el gran reto que tenía Petro. ¿Cómo me la llevo bien con Estados Unidos y a la vez con Venezuela y Maduro? Petro lo ha logrado en 2 años y ojalá lo siga logrando por el bien de la economía colombiana. Ya las diferencias políticas pues las discutiremos en redes sociales y acá en los salones y todo eso, pero la economía es una cosa que no se toca. O sea, yo puedo pelear en X o en Facebook o en YouTube con el presidente vecino, pero negociemos, pero que las fronteras estén abiertas, libre comercio. Eso no es el capitalismo pues en su versión más ideal, en su versión más liberal. El capitalismo es yo comercio contigo, insultémonos, digámonos fascista, comunista, ladrón, asesino, pero negociemos. O sea, no hagamos un cerco económico, que el cerco sea solamente ideológico. Y ahí sí se puede separar un poco la política de la economía, la ideología de la economía. ¿Qué dice Alexander? Wilmer, en derecho hay una máxima que dice que usted cuando acusa le toca la carga de la prueba. Sí. Esa cantidad de saetas que han lanzado con relación a si fue o no se presentó el fraude, tiene que probar. Hasta el momento no me ha podido entregar una prueba fehaciente que indique que realmente se presentó el fraude. Es decir, yo estoy haciendo una acusación, me toca la carga de la prueba.
con relación a esa pelea que sostuvo Duque y su obtusa percepción de la administración que tuvo este país durante 4 años con Maduro, lo que generó fue lo que se dio en los años 80 en los Estados Unidos, esa pelea que tenía con Cuba, el fenómeno Mariel. Las olas migratorias que están asentadas en esta ciudad, en este país de venezolanos, son impresionantes. Ahora, sin ánimo de hacer manifestaciones xenófobas en contra de los hermanos venezolanos, pero aquí ha llegado, son las personas que despectivamente llaman la escoria humana, que es una impresión de delincuente, donde usted evidencia que hasta la prostitución en los banales la está controlando un venezolano. Ese famoso grupo delincuencial del Tren de Aragua. El Tren de Aragua. Lo soltó buen Maduro y lo hizo como adrede. Vamos a pelear, pero entonces lo va a entregar. Voy a desatar, voy a abrir la frontera para que los migrantes, que son personas que salieron de las cárceles, eso está comprobado, vean esos psiquiátricos, y son las personas que en este momento están asentadas aquí en Colombia. Culpable de eso fue Duque, no manejó ese ambiente diplomático que en este momento tiene el señor Petro, que a la larga lo que ha generado a partir de la postura de Petro han sido ganancias para el país, pero antes en la administración del papá de la madrina se generaron fue pérdidas. Era como eso mismo. Miren, un dato. Andrés Pastrana destruyó el país, pero desde Andrés Pastrana hasta Iván Duque duplicaron el déficit fiscal. Duplicaron el déficit fiscal. O sea que robaron prácticamente lo que se había robado casi en 200 años. En 20 años robaron casi lo que se han robado en 200 años. O sea, los gobiernos más cleptómanos fueron desde ahí, de Andrés Pastrana a Iván Duque. Pero volviendo al tema de la política y la economía, son hermanas, van de la mano, pero hay momentos en donde hay que ser más político y hay momentos en donde hay que ser más práctico, más economicista. O sea, hay que buscar la balanza. Y ahí cuando Petro se metió en el tema de Chile, ahí se le salió la mano a Petro porque ahí fue muy político. Petro debió ser ahí más pragmático, más tranquilo, menos apresurado. En este tema de Venezuela, Petro ha manejado mejor la situación. Aún así, la prensa Mossad lo ataca, porque la prensa Mossad siempre lo va a atacar. Si Petro habla, lo va a atacar. Si se queda callado, lo va a atacar. Entonces, esa es la prensa Mossad. Una prensa muy bien montada. Sobre todo la noticia falsa, lo que vamos a estudiar acá. Y en historia, el efecto Mandela. Bueno, ya para terminar esta parte del programa del curso, estos contenidos que hemos abordado aquí de manera bastante difusa, estos contenidos deben trabajarse con una metodología, porque, como les dije ahora, de ahí depende el éxito de un curso, de la metodología. Hoy, por ser la primera sesión, fuimos muy magistrales, pero la idea es tener gran cantidad de fuentes, es decir, vamos a tener fuentes como documentales, películas, diapositivas. Ya les dije que vamos a tener revistas, libros, testimonios de fuente oral como los que tiene Alexander Obregón Rentería. Y a partir de ahí, yo les estaba hablando ahorita de un grupo de WhatsApp. Ese grupo de WhatsApp también nos sirve para evaluar, porque ya hemos hablado de objetivos, de problemas, de contenidos, estamos hablando de metodologías, pero yo siempre conecto en el programa del curso esos últimos puntos como uno solo. Todo va de la mano al final: metodologías, formas, recursos y evaluación, que son los 4 puntos que nos faltan, y los voy a resumir en 2 minutos. Vean, acá tenemos 3 métodos. El método dialéctico, pasado-presente, ya los había comentado, cómo se relaciona en la brújula. También tenemos el método heurístico, que lo mencionamos ahorita con Alexander, la búsqueda personal de cada uno de ustedes, de cada una de ustedes. También está el método mayéutico, que ese lo trabajamos con 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. El método hermenéutico, que lo trabajamos con Hayor Gadamer para la historia.
Y el método crítico, que ese lo trabajamos con personajes como Michel Foucault, con el pensamiento complejo de Morin y también con la escuela de Richard Dawkins. Ahí está el método crítico. Y las formas pueden ser individuales o colectivas. Para las formas colectivas sugiero el grupo de WhatsApp, porque es un escenario en donde la gente que es tímida puede participar, porque hay gente que no le gusta hablar en público. Entonces, esa nota, esa calificación de la participación en clase también la vamos a tener en cuenta en el grupo de WhatsApp. Yo tengo un celular que utilizo especialmente para los grupos de WhatsApp, de pensamiento crítico, de pensar la historia, de argumentación, de los cursos que he tenido. Entonces, yo voy a darles mi número de celular, lo voy a anotar acá. Mi número es 319-584-0680 de Wilmer Zuleta. Aquí está. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes me escriben a ese número de WhatsApp y me dicen: saludos, mi nombre es tal, de Pensar la Historia. Y yo les mando un enlace y ustedes se unen al grupo. ¿Por qué lo hago así? Porque a mí me interesa saber los nombres de ustedes, para que cuando hagan un aporte, tenerles en cuenta esto en la calificación. Entonces ustedes me escriben a este número 319-584-0680 Wilmer Zuleta, me escriben ahí, yo les mando el enlace del grupo de WhatsApp, y en ese grupo de WhatsApp ustedes pueden dar opiniones sobre lo que hablamos hoy o lo que vamos a hablar el próximo lunes. Por ejemplo, profe, vea, ya encontré la prueba reina de que Maduro hizo trampa. Listo, analizamos la prueba reina. Aquí está el acta que Maduro hizo trampa. O me encontré este artículo sobre Simón Bolívar que dice que fue un gran demócrata, que Simón Bolívar no fue dictador. Listo, hágale. O me encontré el documento que prueba la inocencia de Uribe y que Uribe es el gran colombiano. Lo compartí ahí. O me encontré esto de que López, Michelsen y Turbay Ayala no eran narcotraficantes, que eran grandes presidentes. O me encontré esto que corrobora lo que estábamos discutiendo sobre el tema de la guerra económica, la guerra híbrida y la guerra psicológica. Cuando la gente es tímida, hay que darle herramientas a la gente tímida, porque obviamente los que son extrovertidos van a participar en todas las clases, pero las personas que son tímidas van a tener este grupo de WhatsApp para que ahí compartan sus ideas, de pronto sin esa presión de que no me gusta hablar en público y demás. Aquí no obligamos a la gente a escribir, ni tampoco obligamos a la gente a hablar en público. Eso tiene que ser fluido, eso no puede ser algo obligado. Y si es algo presionado, que la presión no sea muy fuerte. Dos cosas más para que terminemos. Recursos. ¿Qué recursos vamos a tener? Vamos a tener, aparte de estos recursos bibliográficos, hemerográficos y audiovisuales, y el testimonio oral presencial de Alexander Obregón Rentería, también vamos a tener recursos de organización de la materia. O sea, vamos a tener 3 unidades en el curso, y cada unidad va a tener unos videos, va a tener unos documentos, unas diapositivas, en donde se va a resumir los conceptos principales, para que sea algo más didáctico. La primera unidad vamos a llamarla efectos Mandela. ¿Qué son los efectos Mandela? Son recuerdos falsos del pasado. La gente creyó que Nelson Mandela murió en la cárcel y que el que fue presidente de Sudáfrica fue un doble. Eso es un efecto Mandela. El collar bomba de las FARC, otro efecto Mandela, nunca fue de las FARC, pero hay gente que todavía sigue creyendo que fue las FARC. Ahorita hablamos del alias El Cacas, otro efecto Mandela. Que Uribe fundó las Convivir, otro efecto Mandela. Uribe no las fundó el decreto presidencial de César Gaviria. Uribe las potenció, pero no las fundó. O sea, hay un montón de recuerdos falsos del pasado. María Fernanda Cabal sería la panelista perfecta para trabajar efectos Mandela. Lástima pues que no tengamos los servicios. Sería maravilloso que María Fernanda Cabal estuviera sentada ahí al lado de Alexander y tener los 2 panelistas para que controvertieran, ¿sí? Pero si alguien es capaz de invitar a María Fernanda Cabal, la invitamos
Ahí tenemos otra fuente oral para los efectos Mandela. La segunda unidad, vamos a trabajar el tema del memoricidio y el epistemicidio. Vamos a trabajar todos los hechos históricos de Colombia que han sufrido memoricidio, es decir, que han tratado de ser borrados por regímenes. Y epistemicidio, el asesinato al conocimiento histórico, epistemicidio. Aunque el epistemicidio es un asesinato de cualquier forma de conocimiento. Es cuando usted mata el conocimiento y solo le queda la creencia. Por ejemplo, la mayoría de gente en Colombia se mueve por el epistemicidio y el memoricidio. O sea, la gente ya asumió que hubo fraude en Venezuela, por ejemplo. Es un error gravísimo. Alexander lo dijo, la carga de la prueba. O sea, usted le pregunta hasta los que votaron por Petro o los que no votaron por nadie. Sí, claro, Maduro robó, Maduro robó. Son muy pocos los colombianos que dicen, espera un momentico, falta el escrutinio. Es tan irracional decir, a Maduro le robaron, como decir, Maduro ganó limpiamente y Maduro nunca miente y el chavismo es lo mejor. O sea, son puros juicios irracionales. Y para eso existe el pensamiento crítico, para moderar esos errores de razonamiento. Sí. Entiendo muy bien el concepto de pensamiento crítico. Sin embargo, o sea, me causa como un poco de conflicto el hecho de que parece ser que la definición que nos están dando de pensamiento crítico es que yo no puedo tomar la postura. Yo entiendo que el pensamiento crítico... No se la puede tomar, pero porque es que, mira, desde diferentes fuentes, sí. Te lo digo en ese momento. Yo tengo la postura de que en este momento hay un fraude electoral en Venezuela. ¿Por qué? No solamente porque lo que tú dices del Carter, ¿cómo es que se llama? Bueno, el centro Carter. El centro Carter. O sea, yo he consultado estas fuentes y hay muchas irregularidades. Por ejemplo, no dejaron inscribir a las dos principales opositoras, las de la oposición, candidatas de la oposición, no las dejaron inscribir. Eso también tiene una explicación histórica y la vamos a hacer acá. Eso también, incluso María Corina debería estar presa. O sea, ni siquiera, o sea, no solamente debieron inhabilitarla. María Corina ha violado la Constitución venezolana y ha incentivado un golpe de Estado. O sea, si fuéramos estrictos, María Corina debe estar presa con el mundo, deberían estar presos. Entonces, supongamos que eso, sí. Que eso es cierto. Entonces, sí. Tenemos una población de 28 millones de venezolanos, entonces aproximadamente 8 millones están por fuera. Pero aproximadamente 7 no pudieron votar. Eso ya es una irregularidad muy grande, porque el que se está por fuera, ya la mayoría de venezolanos que están por fuera tienen como su argumento, tienen su razón de haber salido. Igual en Colombia también hay mucha migración, pero es que no está al mismo nivel que en Venezuela. Entonces, aunque ese dato que estás diciendo es incorrecto, porque no es cierto que hay 8 millones por fuera, porque incluso, por eso les digo, hay que ir despacito, por eso se llama pensar la historia, porque vamos a ir despacito. ¿Sabe por qué esa cifra se infló a 8 millones o a 7 millones o a 6 millones? ¿Sabe por qué se infló la cifra? Porque en la diáspora venezolana estuvieron en Colombia, en Argentina, en Chile, en Perú, en Ecuador, en Bolivia. Entonces, en cada parte los volvían a contar. Y contándolos, los multiplicaron. O sea, lo que dicen los expertos en ese tema de la migración y la diáspora es que son aproximadamente 2-3 millones que están por fuera. Pero la prensa Mossad vende el cuento que hay 8 millones de desplazados y que esos 8 millones no pueden votar. Eso es un cuentazo. O sea, mucho ojo con eso. Por eso les digo, todo hay que cogerlo con pinzas. No, y el argumento tuyo es correcto. Cuando usted dice que no pueden votar, yo te lo valgo. O sea, cuando usted dice, no, es que los que están aquí casi ninguno puede votar. Miren el montón de venezolanos que hay en Medellín que no pudieron votar, y en Colombia en general, ¿cierto? En Perú, en Chile, hay muchos que no pudieron votar. Eso es verdad. Pero lo que no es cierto es que hay 8 millones de desplazados. Bueno, entonces pongamos de ejemplo Bogotá. Los que están registrados en Bogotá, 70.000 venezolanos que están registrados en Bogotá, pero están 269. Sí. Ya para tener un ejemplo más específico y evitar, como tú dices, de que se vuelvan a juntar. Sí. Los de Bogotá. Eso. Partamos de ahí. Yendo un poco más lejos, tenía otro documento que se me escapa en este momento. Ahorita me lo dice. El caso es que yo me formó una opinión en parte de investigar bastante lo que está pasando. Bueno, la Constitución venezolana indica que para confirmar el resultado tienen que contarse las actas, ¿cierto? Así ¿Por es. qué el Centro Nacional Electoral va a ir a posesionar en este momento a Maduro cuando no se ha hecho eso y se ha solicitado? No, pero ahí también tienes un error, porque recuerde que hubo una audiencia en la que el único que no fue Edmundo González Urrutia.
no fue porque supuestamente lo iba a matar Maduro, esa fue la versión que vendió la prensa Mossad, pero en este momento las actas están en manos de un tribunal que hace parte del Poder Judicial. Bueno, usted puede decir, es un tribunal chavista, válido porque acá decíamos que la Fiscalía de Barbosa era uribista y que la Procuraduría es uribista, o sea, podemos decir eso, hace parte de nuestra libertad de opinión y hay juicio, hay argumentos para creer eso, que el chavismo está tratando de controlar los 5 poderes que hay allá. Pero, ¿cómo te engaña la prensa? Te dicen que el chavismo no deja ver las actas o no presenta las actas, pero es que el chavismo o Nicolás Maduro no tienen la obligación de mostrar las actas. Es el tribunal que en este momento tiene las pruebas. Recuerde que son 10 candidatos y fueron 9, y esos 9 tuvieron el uso de la palabra y allí entregaron todo lo que tenían. Te voy a decir una irregularidad. Hágale. Maduro ganó con en el primer boletín 51,2% Sí. de los votos, 51,2000000 de los votos. Sí. Eso es estadísticamente imposible. En todas las elecciones siempre hay al menos unas 5 cifras más después del 2. Eso es estadísticamente es imposible. Bueno, ese argumento me parece válido. Incluso también hay otro argumento que tampoco favorece a Maduro, que hubo un boletín en donde todos los que quedaron del tercer puesto para abajo quedaron con 4,6, un boletín, y luego ya lo cambiaron. Es precisamente eso. Para empezar, la televisión venezolana, el canal oficial, mostró 2 resultados. El primero, con el 51,2000% de los votos, luego el Mundo con el 40 y algo, también una cifra cerrada, y todos los demás con el 4,6, eso nos daba un total de 132%. Fue una sola vez, yo puedo decir, bueno, ok, fue un error de una persona, profesor, fueron 2 veces. Sí, y yo también vi eso, pero luego vi que lo cambiaron. Incluso yo por acá, en el celular, yo tengo, en este celular suplente, creo que tengo datos que ya cambiaron totalmente en una sola semana. O sea, es que los que defienden el chavismo dicen que es el sistema electoral más seguro del mundo, y los antichavistas dicen que hubo un fraude, pero yo ahí tengo una posición bastante encontrada. Por ejemplo, el último reporte que me llegó fue este: Nicolás Maduro 51,95%, 6.408.844 votos. Segundo, Edmundo González, 43,18%, 5.326.104. De ahí sigue Martínez con 1,24%, Ecarri 0,94%, Rauseo 0,75%, Brito 0,68%, Bertucci 0,58%, está Fermín 0,33%, de ahí sigue Márquez, que incluso acá se ve como el número como borrado, aparece 4,6, pero no sé, pero ese 4,6 está como malo esto acá, y Ceballos 0,16, pero el hecho es que Márquez sacó 29.611 votos. O sea, este reporte se ve más normal, pero el primer reporte, todos estos de Edmundo González para abajo tenían 4,6, y eso fue lo que generó más sospechas. Por eso, repito, uno tiene todo el derecho a dudar, e incluso uno tiene el derecho a creer que hubo fraude. Es una creencia personal que nadie te puede quitar, ni Alexander. Si Alexander cree que hubo fraude, con hubo fraude también, o sea, igual todas las personas, uno tiene derecho a creer lo que quiera. Pero cuando yo quiero que los demás crean lo que yo creo, ahí es donde entra la argumentación, el sustento. Entonces, yo acá no puedo hablar como Wilmer Zuleta. Yo como Wilmer Zuleta puedo decir, estoy seguro que hubo fraude, o estoy seguro que no hubo fraude. Como Wilmer Zuleta yo puedo dar una opinión y no estoy obligado a comprobarlo, porque yo no soy juez, ni hago parte del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, ni hago parte del tribunal, ni del Poder Judicial, nada. Pero ya, como docente de pensamiento crítico y de pensar la historia, yo sí tengo la obligación intelectual, por lo menos, no digamos moral, pero sí la obligación intelectual de decirle por qué el argumento de la migración no es correcto, o de decirle por qué el centro Carter no es confiable, o de decirle por qué es María Corina y Edmundo González Urrutia y compañeros que tienen la carga de la prueba, como decía Alexander. O sea, esa es mi obligación. Mi obligación es intelectual, es mostrarles, ojo, duden de esto. No les estoy diciendo que tienen que creer esto.
Si ustedes creen que Uribe es inocente y que Maduro es dictador tramposo, o sea, están en todo su derecho. O sea, eso se llama libertad de pensamiento. O sea, yo no puedo violar la libertad de pensamiento de ustedes, porque eso es algo inherente al ethos de cada quien. Pero lo que sí hago yo es tratar de sembrarle la duda cuando yo considere que es pertinente según los elementos de juicio que tengo. Por ejemplo, yo estoy seguro que la mayoría de ustedes, por no decir que ustedes en totalidad, estaban seguros que si el fraude era indudable. Yo pienso que algunos ya están dudando de María Corina. Y María Corina tiene una historia muy negra que de pronto la prensa occidental no muestra. Pero María Corina estuvo en el golpe de Estado de 2002 contra Chávez. ¿Qué medio comunicativo como CNN, Fox News, Semana, NTN24 y compañía, qué medio dijo eso? Que esa señora es golpista desde hace 22 años. Que esa señora viola la Constitución venezolana hace 22 años. ¿Quién dice eso? La prensa chavista lo dice. La prensa alternativa prorrusa lo dice. La prensa que no está amarrada al antichavismo lo dice. Pero la prensa antichavista, la prensa sionista uribista, nunca va a reconocer eso, que esta señora ha violado la Constitución y que debería estar en la cárcel, y no está en la cárcel. Por ejemplo, ¿por qué María Fernanda Cabal comparte imágenes de una película de Netflix como si fuera una fuente válida? ¿Por qué Marta Lucía Ramírez comparte imágenes de 2017 presentándolas como si fuera 2024? ¿Por qué? Porque Petro, candidato, publicó una encuesta diciendo que Colombia era el país más inseguro del mundo cuando era una encuesta televisiva de un canal particular de Estados Unidos. ¿Quién publicó esa encuesta? Gustavo Petro, cuando era candidato. Dijo, gracias al uribismo hoy somos el país más inseguro del mundo. Esa encuesta, eso que dijo, con unos datos, estaba Colombia en primer lugar, seguido de México, Irán y otros países. Porque eso fue un canal de televisión de Boston. No, y Petro también. Yo particularmente recuerdo que Petro ha caído en varias noticias falsas también. Incluso Petro ha tenido que borrar tweets, y eso lo sabemos. Pero el problema de Cabal es que Cabal lo hace todos los días. O sea, Petro lo hace de vez en cuando. Petro mete la pata de vez en cuando, y todos hemos metido la pata. Por ejemplo, yo hablaba con Alexander en estos días por WhatsApp. Callita Daza, ¿te acordás, Alexander? O sea, en diciembre caímos en una noticia falsa. Y digo caímos porque yo sé que miles de personas caímos. O sea, que Callita Daza iba a delatar a Uribe y a Duque ante el FBI. Eso fue una noticia que salió en diciembre. Pero en ese momento no teníamos elementos de juicio para decir que era una noticia falsa. Pero en enero, los portales especialistas en noticias falsas como Colombia Check, como La Silla Vacía, que yo también tengo mis reparos con La Silla Vacía, demostraron que era una noticia falsa. Pero en diciembre creímos que era una noticia verdadera. El tema de Petro en Panamá, otra noticia falsa. Petro no estaba con una mujer trans en Panamá, ni con una mujer. Ese no era Petro, por ejemplo. Pero La Silla Vacía fue a Panamá, buscó 2 testigos anónimos estilo revista Semana y nos metió el cuentico que sí era Petro. Pero eso quedó como en una zona gris, porque Petro salió a decir que la intimidad era algo muy personal y que nadie debía meterse en la intimidad. O sea, Petro no negó ni afirmó. Y esa posición de Petro tibia permitió que esa noticia falsa siga creyéndose como una noticia verdadera. Bueno, solo ponga algo de lógica. ¿Ustedes creen que Petro va a ser tan huevón de cuadrar una cita con un amante en plena visita presidencial? Más fácil lo haría en un viaje privado, en un viaje donde no haya tanto paparazzi. Pero La Silla Vacía se metió en la película de que sí era Petro. Que no, que es que conseguimos 2 testigos que sí decían que era Petro, pero ni siquiera se tomaron el trabajo de grabar la voz de los testigos, así se va distorsionando la voz. Y eso así es muy difícil de creer. O sea, yo tengo que creer en esos 2 testigos. Es como que yo llegue el próximo lunes aquí a defender a Nicolás Maduro, a decirles: Nicolás Maduro ganó legalmente y sin que se haga el escrutinio como debe ser. Nicolás Maduro es legítimo y constitucional. Que yo venga aquí a decirles: es que me conseguí 2 testigos en Venezuela, y esos 2 testigos me aseguran que sí, que Maduro ganó total y transparentemente. ¿Y qué pasa si esos 2 testigos me engañaron? ¿O qué pasa si esos 2 testigos no existen y me los estoy inventando?
Y vuelvo a la revista Semana. Hace un año se inventó un bulo y nunca respondió por eso, ni legal, ni ética, ni penalmente. El bulo era que en la casa de Laura Sarabia había 5 maletas grandes con 3.000 millones de pesos que le pertenecían a Petro. Petro gana menos que un congresista. Entonces, eso significaba que Petro era mafioso y narcotraficante o algo así, para poder tener 3.000 millones en 5 maletas. Eso nunca apareció. Ah, no, es que un testigo no lo dijo, pero nunca mostraron el testigo. Ni siquiera una grabación. Al menos Noticias 1 o el hacker de la fiscalía al menos muestran voces distorsionadas, que también pueden ser manipuladas claramente. Pero Semana nos creó un bulo hace un año y nunca nos respondió por eso, y nunca volvieron a hablar del tema. Mientras que el tema de la corrupción de Olmedo y Schneider hablan todos los días, que ese tema realmente sí existió. Ese tema, si bien no involucra directamente a Petro como persona, sí involucra a Petro como gobierno. El tema del escándalo de Olmedo y Schneider Pinilla. El tema de Armando Benedetti y las grabaciones con Laura Sarabia. Solo por eso Petro nunca debió permitir que Benedetti regresara. Otro error, que Petro y Nicolás Maduro defienden a Simón Bolívar como si fuera un héroe, cuando era un genocida. O sea, los presidentes cometen errores, pero hay de errores a errores. O sea, una cosa es caer en una noticia falsa cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses, cada año. A todos nos pasa, porque cometemos el error de no comprobar la fuente, de no verificar versiones, de no investigar, y por la presión del momento y el cerebro reptilíneo, ¿qué sería lo más cuestionable que pudo haber hecho Petro? Salir el lunes a decir, yo le creo a Maduro, así como salía Iván Duque a defender a Uribe, o Santos cuando era uribista a defender a Uribe, yo creo en la inocencia del doctor Uribe. O sea, Petro pudo salir el lunes o el mismo domingo, bueno, realmente ya era el lunes en Venezuela porque Venezuela nos lleva 1 hora. Petro pudo salir a la 1 de la mañana a decir, reconozco legítimamente el triunfo de Nicolás Maduro, pero Petro se quedó callado 2 días, porque Petro ya tiene unos asesores que le dicen, hey, calmado, hey, ya caíste en esta noticia falsa, o ya caíste en este bulo, calmado. O sea, Petro debe tener asesores que le hablan al oído y le dicen, hey, cuidado Petro, que es que no podemos dar papaya. Y así es como funciona la cuestión pública. Bueno, quiero terminar con esto. Es importante que ustedes tengan la actitud del compañero, o sea, una actitud de no tragar entero. O sea, eso es pensamiento crítico. O sea, la actitud de esto no me parece, o yo veo algo aquí raro, o esto se contradice, o esto tal cosa, porque eso ayuda a equilibrar el pensamiento. Y es importante que todos los días estemos con ensayo, error, ensayo, error. O sea, no se sientan culpables si en algún momento cayeron en un efecto Mandela o en una noticia falsa. A todo el mundo le ha pasado lo mismo, hasta los más críticos, los más investigadores, a todos les ha pasado que han caído en bulos. Pero para eso existe el pensamiento crítico. Y la ciencia se basa en pensamiento crítico, la ciencia es ensayo-error. El día que la ciencia no opere con ensayo-error, deja de ser ciencia, se vuelve dogma. La ciencia, ¿por qué se diferencia del dogma? La episteme, ¿por qué se diferencia de la doxa? Porque es ensayo-error, ensayo-error, ensayo-error. Y no solamente lo digo para el tema de Colombia, para el tema de Venezuela, para el tema de Ucrania, para el tema de Palestina. Para todos los temas hay que tener la misma prudencia, porque hay mucha prensa intermediaria que es partidista. Y toda prensa es sospechosa, porque la prensa neutral no existe. Esa es la última conclusión que les quería dejar. La prensa neutral no existe. ¿Cómo vamos a evaluar este curso? Esa es la última parte del programa. Ya hablamos de problemas, objetivos, contenidos, metodologías, formas, recursos, pero nos falta la más importante. ¿Cómo evaluar un curso? ¿Cómo medir un conocimiento? Así como es imposible saber quién tiene la razón en Venezuela o en Ucrania, porque solo tenemos la mediación de medios partidistas, ¿cómo hago yo para medir el aprendizaje de ustedes? Yo solamente tengo 2 formas de medir el proceso cognitivo de ustedes en este semestre: participación y asistencia en clase. Yo no puedo meterme en el cerebro de ustedes para ver qué aprendieron o qué no aprendieron. Entonces, ¿cómo califico yo? Los que ya vieron pensamiento crítico lo saben. ¿Cómo califico yo? Participación en clase. Por ejemplo, el compañero aquí que participó más de 10 veces,
El compañero lleva 5 en participación en clase porque fue muy activo y fue alguien sensato, que usó el pensamiento crítico, que tuvo diferencias de opinión conmigo. Es normal. En estos temas políticos históricos siempre hay diferencias de opinión. Entonces, ¿cómo mido yo participación en clase? Y yo tengo 2 medios y 2 escenarios diferentes para medir la participación en clase. Uno es acá mismo y otro es en el grupo de WhatsApp que vamos a crear cuando ustedes me escriban a este número. En el grupo de WhatsApp vamos a discutir temas como estos y eso se llama participación en clase y eso se puede medir. Y la asistencia a clase también se puede medir. Por ejemplo, ahorita noté no solamente quién vino y quién... Hubo un compañero que llegó tarde, ¿sí o no? Y ahorita... O 2, ¿cuántos llegaron tarde? Hubo 2 compañeros que llegaron tarde. Entonces, ahorita vamos a verificar cómo se llaman. Porque aquí yo, en ese celular pequeño, ahorita vamos a verificar para quitarle la inasistencia, porque eso se puede medir y eso se puede sistematizar. Entonces, cuando llegue el final del semestre, yo puedo justificar la calificación. Yo puedo decir, usted sacó esta calificación porque vino a tales clases, participó en tales clases. Eso es medible. Pero eso de lo califico según lo que yo creo, o a este le pongo 4,5 porque me contradijo y a este le pongo 5 porque me dio la razón, eso no, eso es arbitrario. Eso es cerebro reptiliano y eso es lo que más vamos a evitar acá. Vamos a tratar de usar al máximo el córtex, la parte más racional del cerebro, más que el sistema límbico o el sistema más instintivo que es el reptiliano. A propósito de eso, es bueno repasar la teoría de los 3 cerebros. Bueno, hoy quiero que terminemos la sesión un poco más temprano porque hoy no tuvimos descanso. La propuesta que yo tengo es trabajar hora y media, de 8 a 9 y media, luego de 10 a 11 y media. Hoy trabajamos de seguido porque era la primera clase y quiero que nos vamos un poquito más rápido para tener cierta flexibilidad porque no tuvimos descanso. Pero esa es la forma de evaluar mía. ¿Ustedes qué piensan de esa forma de evaluar participación y asistencia? ¿Cómo les parece esa forma? Porque sería lo más justo con quienes siempre vengan y quienes participen, sea aquí o en el grupo de WhatsApp, obviamente van a sacar 5, así de sencillo. Los que faltaron hoy, pues tendrían que justificar por qué faltaron, por salud, por trabajo o porque no estaban matriculados, aunque yo tengo entendido que ya los ajustes de matrícula ya se cerraron el pasado viernes. Hemos llegado al momento de las conclusiones. Yo tengo 2 conclusiones para compartir con ustedes. La primera, que la historia se puede pensar de muchas maneras, pero que cuando combinamos fuentes como billetes, revistas, libros, videos, testimonios, fuentes orales, ahí es cuando más tenemos un acercamiento al pensamiento crítico. O sea, no podemos creernos dueños de la verdad, ni dueños del pensamiento crítico, pero entre más fuentes, más herramientas, más argumentos, más estadísticas tengamos, más cerca vamos a estar del ideal del pensamiento crítico. Y la segunda conclusión que tengo es la importancia de revisar de manera minuciosa cada opinión, cada creencia, cada concepto que tengamos, porque solamente así vamos a poder evaluar si es correcto lo que estamos creyendo y lo que estamos comunicando o no. Solo así podemos autocorregirnos, comparar, y no podemos caer en sectarismos de no, es que yo defiendo esto solo porque yo lo creo. Tratemos de justificar lo que creemos con datos, con argumentos, con fuentes, con estadísticas, y también reconociendo que la prensa siempre tiene intereses partidistas, sea la prensa chavista, antichavista, uribista, antiuribista. La prensa no es neutral, no es imparcial. O sea, vamos a bajarnos de la nube, no, es que este periodista sí es imparcial. Hay periodistas que son menos subjetivos que otros, y esos son los que se acercan más al pensamiento crítico, los menos subjetivos. Hay científicos que tienen mejores métodos para investigar, pero no significa que tengan la verdad absoluta, simplemente que hacen una ciencia más verosímil, más creíble, más sustentable, con mayor rigor epistémico. Y solo así podemos construir un proceso de alfabetismo político, un proceso digno de memoria histórica que nos permita construir realmente una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social
más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Les agradezco mucho por haberse quedado, por haber tomado la decisión de meterse en este curso. Espero que las expectativas que tienen sean cumplidas y que podamos hacer grandes cosas. Entonces voy a hablar un momentico con los que llegaron tarde para ver cómo cuadramos el tema de la asistencia.